Irán, la guerra incoherente. Haz o capitulación. El dilema de Trump en Oriente Medio. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Vamos a hablar de la guerra en Irán. Vamos a dar un enfoque sobre qué gana Estados Unidos en esta guerra. Va en contra del proyecto de seguridad nacional establecido en noviembre por el propio Donald Trump, o era una trampa para engañarnos y hacernos pensar que no le importaba Oriente Medio. Vamos a hablar de ello y mucho más con nuestro amigo Francisco Rubio Damián, coronel retirado del Ejército Español. Hola, Francisco. Muy bien, encantado de estar contigo aquí. Bueno, tenemos una cita para hablar de la automatización, la IA, que es uno de tus libros, ¿no? De los robots en el mundo militar, pero nos salió este tema, hablar un poco abiertamente así del tema geopolítico, el dilema de Trump en Oriente Medio y muchas cosas que vayan saliendo y dar respuesta al público también, porque estamos viviendo un momento complejo, difícil, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, parece que se aceleran cosas que hace, por lo menos en octubre, puede que nadie pensase que iba a haber una operación a gran escala. En enero sí, porque ya vimos los aviones, pero en octubre parece que algo cambió, ¿no? Sí, algo debió cambiar. En enero lo que cambió fueron las protestas que hubo en Irán, protestas masivas que fueron represaliadas de forma brutal por el régimen. Hubo, de hecho, no se sabe que ha habido decenas de miles de muertos. Y bueno, quizás ese hubiera sido el momento desde el punto de vista de Estados Unidos e Israel para lanzar esta operación. Es una operación que se lanzó, igual que la de junio, mientras estaban en negociaciones más o menos directas o indirectas, pero estaban negociando, ¿no? Y entonces, en mitad de ese proceso, o parte de ese proceso, claro, no sabemos exactamente cómo se iba desarrollando, pues se desencadenó esta operación. Yo creo que el hecho de las revueltas, ¿no?, de enero pudo ser un momento para decir, bueno, este es un momento de debilidad del régimen, podemos aprovechar esta debilidad, ganarnos un aliado interno también, ¿no?, que cuando piquemos a la puerta empiece también a debilitar la estructura interna, y eso fue lo que activó todo el movimiento de aviones en aquel momento para hacer lo que ya están haciendo. Es decir, eso lo estamos claro, no mueves miles de aviones, no digo miles porque hubo un movimiento de cisternas dando vueltas, para nada. Eso estaba claro que algo iban a hacer, ¿no? Sí, quizás ese hubiera sido el momento, sin duda, pero no lo fue. Cuando se lanzó la operación el 28 de febrero, si no me equivoco, pues no fue, ya no fue el momento. Ya las protestas, la población, los que salieron a la calle, pues ya se habían literalmente desangrado. Donald Trump tenía la esperanza porque animó a la población a tomar el poder. Yo hago mi parte, hacer vosotros la vuestra, tomar el poder, pero la población ya había puesto todos los muertos que tenía que poner. Y en ese sentido, si la operación militar era para aprovechar el tirón de las protestas y acabar con el régimen de los ayatolás, pues fue un cálculo fallido, sin duda. Pues vamos a ver un poco qué se busca, ¿no?, en esta guerra. Primero, siempre que se habla de una guerra y éxito, fracaso, victoria, derrota, hay que ir a ver un poco los objetivos, ¿no? Yo en el tema de Israel lo tengo claro, los objetivos, que es destruir las capacidades militares iraníes, que para ellos son una amenaza existencial, ¿no? Y ahí lo tenemos fácil, la parte israelí es fácil, ¿no? Sí, a ver, para Israel el objetivo final idóneo sería la caída del régimen, ¿no? Del régimen de los ayatolás, que efectivamente es una amenaza interpretada, yo creo con razón, como existencial, ¿no? Y porque además el régimen así lo dice, ¿no? Quiere acabar con Israel. No quiere acabar con Estados Unidos porque no puede, no porque no lo considere tan malo, tan pernicioso, según ellos, como Israel. Luego, para Israel, el objetivo idóneo sería la caída del régimen. Esto
no parece que se esté conduciendo o no con los tiempos previstos. Una vez que el régimen no es fácil que caiga, el segundo objetivo razonable ante una amenaza existencial es que esa amenaza no tenga las herramientas. Y esas herramientas son, por una parte, la capacidad nuclear militar y, por otra, todo el sistema de misiles. Israel e Irán solo se pueden atacar vía aérea. Ninguno de los dos tiene capacidad de proyección terrestre ni naval como para atacarse. Israel cuenta con una aviación muy potente, cuenta con armamento y munición estadounidense, e Irán cuenta sobre todo con drones y misiles. Si acaba con la industria y el potencial de los misiles, pues sin hacer caer el régimen de los ayatolás, habrá conseguido de alguna manera neutralizar por un periodo largo esta amenaza. Fíjate que cuando Netanyahu, cuando la operación de junio, la guerra que se le conoce ya como de los 12 días, dijo que era una victoria histórica que perdurará durante generaciones, porque consideró erróneamente, o nos estaban engañando, que habían terminado con la capacidad misilística y nuclear de Irán. Entonces, él considera que eso es un resultado que dura generaciones, ¿no? Luego, para Israel es un objetivo adecuado. Otra cosa es para Estados Unidos. Pues tenemos Estados Unidos, claro, aquí tenemos el tema que gana, ¿no? Bueno, por un lado podemos decir que gana estabilidad en la zona si desaparece Irán como amenaza, pero claro, ganan más los que en esta guerra no participan, que son los países árabes, ¿no? Porque por un lado son los perjudicados en este momento, pero si desaparece Irán como una amenaza regional, van a tener un mayor, digamos, tranquilidad en un futuro cercano, ¿no? Sí, no, desde luego, y se ha demostrado prácticamente casi todo Oriente Medio, de una u otra forma, quitando el eje de la resistencia, está alineado en contra de Irán, y de alguna u otra forma, unos con más entusiasmo que otros, están alineados con Estados Unidos, ¿no? Si uno si pierdes un poco de tiempo en irte a un mapa y ves dónde están las bases militares o estacionamientos militares de Estados Unidos en Oriente Medio, ves que están prácticamente en todos los países. O sea, quitas Yemen, quitas, por supuesto, Irán y Líbano, y el resto de los países hay presencia de Estados Unidos. O sea, que para los países de Oriente Medio, Irán es una amenaza potencial, no es una amenaza como la que es contra Israel, pero siempre es una amenaza latente. Pues tenemos el hecho, ¿no?, de que Estados Unidos entra en esta guerra. Había entrado ya en la guerra de los 12 días, el último día, lanzando esas bombas penetradoras de 13.000 libras, ¿no?, sobre Fordow. No, de libras no, kilos, no eran kilos, eran 13 toneladas, sí. Sobre Fordow, Natanz, y en teoría se había anunciado una destrucción parcial del programa nuclear, y poco a poco se fue descubriendo que no había sido tan grande la destrucción, y parece que esta guerra actual es el remate, ¿no? Es decir, lo que no pudimos destruir y no quisieron negociar, lo destruimos ahora nosotros, ¿no? Sí, y esto puede enlazar con lo que has dicho antes de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. En ella se refleja, y esto ya es de noviembre, o sea que ya ha pasado tiempo, ya se ha hecho una valoración de daños, ¿no? Pues que Irán está muy debilitada y que ya no tiene capacidad militar nuclear, que no se considera que es una amenaza nuclear de ninguna de las formas. Esto lo dice un documento importantísimo. La Estrategia Nacional de Seguridad es muy importante, que define los movimientos, las líneas estratégicas del mandato de la administración de Donald Trump, y se dice algo que o no era cierto o se sabía que no era cierto
y nos estaban mintiendo o han descubierto muy tarde que resulta que sí tenían esa capacidad o nos están mintiendo ahora o no tienen esa capacidad y es una manera de justificar o de ponerle algo de criterio a la guerra actual, ¿no? Porque ahora resulta que esa capacidad sí la tiene. Entonces, o has valorado mal o la operación tan exitosa sobre los 3 sitios nucleares de junio, pues como dices tú, tuvo resultados relativos o ninguno o algo está pasando, pero no toda la línea argumental coincide. En algún momento hay o desajustes o mentiras o ocultación. Pues vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo, ¿no? En la fase aérea, yo creo que podemos decir que en la guerra aérea es un éxito estadounidense e israelí. Están haciendo, digamos, una proyección de fuerza como nunca en la historia. Yo creo que mucho más que en la guerra del Golfo. En cuanto a operaciones diarias, acciones de sobrevuelo, que ya hay B-52, y eso lo puse el otro día el vídeo, repostando sobre Irán. Es decir, esto es una acción arriesgada, no, lo siguiente. Sí, muy arriesgada. Bueno, eso, la superioridad aérea la han conseguido enseguida y o sea, muy pronto. Y una vez conseguida la superioridad aérea, eres el dueño de todas esas operaciones. Lo que dices tú, el poder repostar en vuelo ya en el espacio aéreo de Irán te indica quién es el dueño del espacio aéreo. El problema es que con las operaciones aéreas se puede llegar hasta donde se puede llegar. Claro. Y tú, que tienes un programa tan bueno de historia militar, pues sabes mejor que nadie que el caso de Corea del Norte se asoló literalmente, y no solamente desde el aire, y sin embargo, pues no se consiguieron los objetivos estratégicos. Desde el aire es todavía más difícil. Tú puedes asolar un país, pero necesitas algo más. Yo por eso creo que la solución va a ser dialogada, porque ni creo que vaya a haber operaciones terrestres. Puede que haya alguna operación terrestre puntual o sobre alguna isla, pero una operación terrestre en condiciones, ni hay personal. El despliegue que tiene Estados Unidos para ello es limitado. Podemos hablar de 7.000 efectivos. Y luego sería meterse en una guerra que Donald Trump no la quiere ni de lejos, ¿no? Las boots on the ground, poner las botas en el terreno, está descartado. Estoy convencido de ello. En todo caso, podría haber, como digo, alguna operación terrestre puntual, algún golpe o la ocupación de alguna isla de las de... En eso opinamos lo mismo, porque la cantidad de tropas que tienes que desplegar no te valen ni 10.000 ni 50.000, tienen que ser muchos más. Mira, hay una noticia que la muestro ahora, la publiqué en Twitter. Esto es la salida de 12 nuevos A-10 hacia Oriente Medio, y van a ir otros 6 más. Esto lo digo porque para mí es un avión muy interesante para esto que estamos hablando, ¿no? Una guerra, en primer lugar, contra las tropas milicianas pro-iraníes en Irak. Están trabajando duramente, pero también en la guerra contra drones tipo Shahed. Es un avión que tiene su papel, porque le pusieron misiles Sidewinder, y muy bueno también para una guerra contra lanchas rápidas o lanchas en una operación, por ejemplo, de desembarco en una isla. Irán tendrá que mandar tropas y lo van a mandar a través de lanchas, y con estos tipos de aviones ese papel lo tiene bastante bien cubierto la US Air Force, ¿no? Sí, ¿no? Para apoyo aéreo próximo, apoyo a tierra, ¿no? El CAS, Close Air Support, pues es fundamental para una operación de estas. No sé hasta qué punto, claro, habría que... si yo estuviera en la parte de Irán, ante un asalto a una de estas islas, con el poder aéreo y terrestre puntual que desplegaría Estados Unidos, pues yo tampoco plantearía mucha defensa. Sinceramente, esa no sería la batalla que yo elegiría, ni de lejos. Pues una batalla para Irán perdida. Dejaría, de alguna forma,
que hicieran su trabajo, que hicieran la operación. Me enfrentaría, en el mejor de los casos, como has dicho muy bien, con medios aéreos no tripulados, con drones, pero poco más. Luego intentaría, una vez que estén ahí, castigarles con esos drones, con misiles, con lo que tuviera, que a saber qué capacidad todavía le queda a Irán. No se sabe, pero parece que lo están dosificando, ¿no? Sí, lo están dosificando y yo creo que gran parte de lo que le quede puede que esté enterrado y lo sacan, intentan sacarlo. Hay noticias de que con las palas intentan sacar de alguna de las ciudades de misiles, pero seguro que lanzaderas de drones Shahed los tienen desplegados en lugares que no son esas almacenes militares. Los tendrán en naves industriales, en colegios, en donde sea. Es decir, eso es algo que no descarto de ninguna manera, porque la doctrina de resistencia iraní es una resistencia asimétrica. Lo tienen ya planeado en una especie de capas, ¿no? Es decir, todo atomizado, no va a haber un enfrentamiento seguro a la primera desembarco, sino va a ser una especie de resistencia larga a los avances y mezclado con la población civil también. Sí, no, y además desde hace ya semanas ya tienen la dirección de las operaciones muy descentralizada, de manera que de eso inhabilita de alguna forma esa estrategia de descabezar políticos y comandantes militares, ¿no? Lo han descentralizado y parece ser que tienen libertad de actuación cada uno donde pueda. Eso hace mucho más complicado en un país tan grande, con un ejército numeroso y con una población también muy numerosa, pues hace complicado mantener, no mantener las operaciones militares desde el punto de vista de Estados Unidos, que eso no es complicado, pero sí lograr objetivos resolutivos, ¿no? Por eso creo que lo que está buscando Estados Unidos ahora es más mantener la presión para llegar a un acuerdo a través de conversaciones, por ahora indirectas, probablemente, y por lo que parece, patrocinadas o apoyadas por Pakistán, porque Qatar Qatar, que es el mediador clásico en Oriente Medio, esa de la ecuación, porque está siendo atacado también. Y bueno, yo creo que es la solución, porque una solución 100% militar no la veo. El objetivo acuérdate, el primer objetivo era el cambio del régimen de los ayatolás, ¿no? Lo hemos dicho antes, lo dijo Trump. Bueno, ahora es el momento de la población salir y tomar el poder. Cuando esto no funcionó, el siguiente era la rendición incondicional. La rendición incondicional tampoco va a funcionar. Para rendir incondicionalmente un país con las características demográficas y de ejército que tiene, por muy machacado que esté, necesitas demasiado tiempo, demasiado dinero y demasiado esfuerzo militar. Ningún país, ni Estados Unidos siquiera, está por esa labor. No se juega tanto Estados Unidos ahí. Sí. Y no quiere jugárselo. Esto es importante. Estados Unidos, yo creo que desde la guerra del Golfo asoció guerras rápidas desde el aire y con poco riesgo de pérdidas militares, ¿no? Claro, esto hay que entender que en la guerra del Golfo fueron 170 soldados estadounidenses fallecidos, es decir, nada, o sea, es un número para ocupar un país entero, ¿no? Aquí el riesgo es mayor porque tenemos una forma distinta de guerra. Yo creo que algo que aprendió Irán de la derrota de Saddam Hussein, tanto en el 91 como en el 2003, es que buscar un enfrentamiento regular con Estados Unidos no tiene sentido. Y en las imágenes que os mostré se busca más una guerra irregular, una guerra asimétrica. En la que veremos mujeres que visteis ahí en el vídeo vestidas de civiles, porque iban de negro, no había diferencia con una mujer muy religiosa en el país, armadas. Veremos también ese anuncio de reclutamiento de Basij
mayores de 12 años. Claro, veremos escenas que nos recuerdan a la guerra Irán-Irak, en la que Irán mandó a la muerte a 35.000 menores de edad. Es algo que nosotros como europeos y occidentales o Estados Unidos, claro, es algo que, ¿cómo enfrentas una guerra en la que te pueden hacer eso? Es decir, el éxito para Estados Unidos sería que no le muriese nadie y el éxito para Irán es que le mueran 50.000 logrando matar estadounidenses. Para Irán el éxito es resistir, sin más, y claro. ¿Están en condiciones de resistir? Pues probablemente sí, y lo saben para empezar los estadounidenses. Por eso creo que van a hacer una combinación de presión militar al máximo y conversaciones por otro lado. Esta guerra, todos los indicios nos están marcando que esta guerra ya dura mucho más de lo que tenían previsto. Mira, justo esto te lo pongo yo ahora mismo porque lo acaba de decir la portavoz de Estados Unidos de una manera distinta, porque claro, es la portavoz, no va a decir lo contrario. Aquí, Leavitt, mira lo que dice. A ver si espera, tengo que cambiar la pantalla porque la tengo sin sonido. Compartir pantalla con sonido. On the time frame, President Trump initially said about 4 weeks. Secretary of State Rubio on Friday reportedly said it might be another 2 to 4. Is 2 to 4 the current ballpark that the administration is thinking? With respect to the timeline, again, the President, Commander-in-Chief, the Pentagon has always stated 4 to 6 weeks estimated timeline for Operation Epic Fury. We're on day 30 today. So again, you do the math. On how much longer the Pentagon needs to fully achieve the objectives of Operation Epic Fury, which I will reiterate: destroy the Iranian Navy, destroy their ballistic missiles, dismantle their missile and drone production infrastructure, significantly weaken their proxies throughout the course of this operation, and then, of course, preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. To your first... On the time frame, President Trump initially said about 4 weeks. Bueno, lo oímos perfectamente lo que nos dice, ¿no? Es decir, el plazo no acabó porque Trump dijo entre 4 y 6 semanas, también dijo un día 100 días, o sea, va cambiando, pero sí es cierto que si nos vamos a estos 4 objetivos, si son los 4 objetivos, parece que los está logrando, pero claro, si el objetivo era acabar con el régimen, le falta mucho. Claro, es que eso es uno de los síntomas de que está durando más de lo que... Uno de los indicios de que está durando más de lo que estaba previsto, que es que han cambiado los objetivos. Ahora los objetivos que ha dado son objetivos asumibles, ¿no? Acabar con la capacidad misilística, vale. Acabar con la potencia nuclear, vale. Acabar con la armada de Irán, de acuerdo. Y el otro era con la industria militar, creo que ha dicho, ¿no? Sí. Vale. Bien, muy bien, de acuerdo. Eso no lo dijiste cuando empezaste la guerra. Cuando empezaste la guerra dijiste... acabar con el régimen, yo os inicio la guerra y el pueblo que tome el poder. Cuando eso no funcionó, dijiste rendición incondicional. Cuando ves que eso no funciona, ahora das estos objetivos que ya sí son alcanzables, sí entran, sí los puedes vender para la opinión nacional. Hay que acordarse que hay elecciones de término medio en noviembre e incluso para el prestigio internacional del presidente de Estados Unidos, ¿no? Hay más indicios. Si recordáis, el 16 de octubre había prevista una cumbre ni más ni menos que entre Trump y Xi Jinping, una cumbre importantísima al máximo nivel mundial, ¿no? Estados Unidos, China. Se ha tenido que posponer. Se ha tenido que posponer porque Donald Trump tiene que estar en Washington, en Estados Unidos, por lo menos dirigiendo esta guerra. Eso no lo tenía previsto. Tenía previsto haberla acabado antes, en 1 o 2 semanas, y de ahí ir a la cumbre. ¿Cuánto se ha pospuesto? Pues se ha pospuesto eso, 4, 5, 6 semanas. O sea, las previsiones de ahora es que por lo menos en mayo esto esté resuelto, pero no era lo que tenían previsto. Hay muchos más indicios, si quieres podemos hablar de ellos, pero la variabilidad
la gelatina, en vez de los principios, de los objetivos. Y esto que puede parecer un detalle circunstancial de la cumbre con Xi Jinping, son algunos de los elementos que te dicen que esto está para Estados Unidos durando demasiado. Yo creo que para Israel no, pero para Estados Unidos esto dura mucho. Hablando de esto, hay un tuit hoy de Trump que dice lo siguiente: Estados Unidos de América está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual probablemente sucederá, y si el estrecho de Hormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra encantadora estancia en Irán haciendo explotar y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Hark, y posiblemente todas las plantas desalinizadoras, que a propósito aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los muchos soldados y otras personas que Irán ha masacrado y asesinado durante los 47 años del reino de terror del antiguo régimen. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald Trump. Claro, esto, por un lado, claro, esto de destruir la capacidad energética de una nación sin un objetivo militar es un crimen de guerra. Es decir, si yo esto lo acuso a Rusia haciéndoselo a los ucranianos, para mí hacerlo sin una legitimización militar, que sea paralizar temporalmente el proceso industrial, pues suena mal y parece que lo está diciendo aquí como represalia. Eso es en sí un error decir esto. Hay cosas que, por ejemplo, cuando se juzga a Netanyahu, hay que, y a Putin o a quien sea, no es por los actos, es por el objetivo. Es decir, bombardear un hospital, si en el hospital hay un arsenal enemigo, pues puede ser legítimo, pero si tu objetivo es atacar el hospital para que se queden sin hospital, eso es un crimen de guerra. No, es que yo creo que la clave es esa, o sea, ¿qué sentido tiene atacar las plantas desalinizadoras más que la gente no tenga agua que beber, ¿no? Claro. Y acabar con la energía eléctrica. O sea, al final, ¿esto quién lo va a pagar? La población. La misma población a la que está siendo en buena proporción o ha sido masacrada, bueno, sigue siendo, hay que decir las cosas como son, por el propio régimen, la misma población a la que has hecho un llamamiento para que se levante y tome el poder. No tiene sentido, yo pienso igual que tú. O sea, es una amenaza, yo creo que se ha pasado de frenada con la amenaza. Es un empleo de la fuerza militar sin emplearla, la amenaza de la fuerza militar para llegar a un acuerdo. Y luego también es una manera de hacer creer a la opinión que se ha acabado con el régimen, ¿no? Con los que estoy hablando es un nuevo régimen. Está hablando con los mismos del régimen, son nuevos en el sentido de que han matado a los antiguos jefes, dirigentes, líderes o incluso comandantes militares de altísimo rango, pero con los que habla son con los que tiene el poder. A lo mejor nos quieren vender algo parecido a Venezuela, ¿no? Que hemos sacado, en Venezuela sigue gobernando el chavismo como títere de Estados Unidos, efectivamente, pero sigue gobernando el chavismo. Ahí no ha cambiado el régimen, no hay ahora de repente una democracia, no hay libertad de los opositores, pues lo mismo. Esto se puede vender como un cambio de régimen, que es una manera de decir, bueno, hemos logrado los objetivos, que a su vez es una manera de decir, vamos a acabar esto y llegamos a un acuerdo porque hemos conseguido lo que queríamos. Claro, hay después otro tema que yo ya intento, bueno, y ayer con el almirante Garat tuvimos ahí una conversación sobre el tema, ¿no? Si había un plan real escalonado, si esto es todo una especie de improvisación, si era cierto que tenía un plan de, no sé, de 5 semanas de bombardeos, posteriormente enviar la infantería de marina, o van haciendo adaptaciones al plan porque no tuvieron en cuenta la posibilidad de que se cerrase el estrecho de Hormuz, cuando era algo de primero de parvulitos de geopolítica, ¿no? Es decir, en el estrecho de Hormuz es un cuello de botella de los más importantes del mundo y todo el mundo sabe que en caso de conflicto se va a cerrar.
porque era el plan de guerra asimétrica naval de Irán. O sea, yo creo que es importante entender esta situación, ¿no? A ver, yo no creo que estuviera todo previsto. Si hubiera estado previsto, no estarían desplegándose ahora los marines de la 11 Unidad Expedicionaria. No estarían trayendo ahora a los soldados de la división de la 82 División Aerotransportada. Evidentemente era una operación calculada para días. Ya hemos dicho qué indicios nos dicen esto y se ha alargado. Se ha alargado y tienen que buscarle un cierre. Uno de los problemas más difíciles de solventar cuando se planea una operación es no solamente el llamado end state, o sea, cuál es la situación final que tú quieres conseguir, sino también tener una muy buena estrategia de salida, es decir, cómo narices finalizar esto, incluso si no salen las cosas como lo tenemos planeado. No incluso, sino fundamentalmente si no salen las cosas exactamente como lo hemos planificado, que suele ser bastante habitual, por cierto. Sí, suele ser la forma de que las guerras empiezan, se sabe muy bien, pero como acaban, ninguna. O sea, esto está claro. Y yo creo que, a ver, yo intento dar vueltas a la cabeza y pensar, a lo mejor, si la guerra pensaban que podía durar poco, pero tenían que pensar si durase más. Eso tenían que tener siempre ese plan B, ¿no? A lo mejor tener desplegados soldados ahora en esta guerra moderna, guerra de salvas, era un riesgo tenerlos desplegados. Imagínate la 82 en un campamento en Arabia Saudí, le iban a caer pepinos todos los días. Entonces a lo mejor pensaron, bueno, los llevamos cuando estén eliminadas las armas ofensivas iraníes. Pudo ser, a mí me parecería eso muy inteligente, pero no creo que sea lo que esté pasando. Sí, pero claro, es que los están desplegando todavía, ¿eh? O sea, que es Claro, que no no. hablamos de que estuvieran en... Bueno, la 82 es una unidad, para el que no la conozca, aerotransportable del Ejército de Tierra que despliega en 24 horas, bueno, es capaz de desplegar en 24 horas en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero no pasa lo mismo con los marines. Los marines van en buques y los buques van pues muy despacito, ¿no? Tardan semanas. 3 semanas en llegar desde Japón, más o menos. Sí. ¿Perdón? Desde Japón llevan para 3 semanas casi. Por eso. Y en fin, podían haber salido ya hace tiempo. Yo estoy convencido de que esto no está... Mira, otra de las cosas, tú fíjate que de este ataque no hubo preaviso a los aliados, ¿no? A los aliados de la OTAN. Porque tenían miedo que alguno cantase, dijeron. Sí, eso dijeron. Eso dijeron, pero tampoco avisaron a Reino Unido. Y eso sí que es algo realmente extraordinario. Tú lo sabes que Reino Unido siempre ha estado informado y es el principal socio militar de Estados Unidos siempre. Yo creo que no estaban avisados porque iba a ser algo corto, iba a ser algo tan corto que no iba a dar tiempo a cerrar a Irán para cerrar el estrecho de Hormuz y por tanto no iba a tener implicaciones graves ni para la economía de Europa ni de Estados Unidos y demás. ¿Por qué? Partían de, como digo, de una guerra corta que no necesitaban apoyos de los aliados. Ahora, luego ha resultado que sí quieren ese apoyo de los aliados. Si lo hubieran previsto desde el principio, yo creo que un preaviso se hubiera habido, aunque fuera un preaviso corto, un preaviso de 24 horas, 48 horas, sí que lo tendría que haber habido. Lo normal es que hubiera sido más de semana para preparar a sus países aliados para esta situación que se nos ha echado encima, ¿no? Si tú no preavisas y luego pides refuerzos, es que algo no ha salido como lo tenías previsto. Y para mí es algo en la duración de la guerra. No, y el hecho, de, por ejemplo, de que si se cierra este estrecho de Hormuz, Estados Unidos no tiene dragaminas. Es algo muy llamativo. Sí, eso es algo que me llama mucho la atención, que solo tengan 4 dragaminas. La última operación dragaminas que yo recuerde fue en la Guerra del Golfo, precisamente. Y
y que hubo que dragar las costas de Kuwait y creo que tardaron 3 semanas o más. No, ahora estoy hablando de memoria. O sea, son operaciones muy lentas, muy meticulosas y para las que las armadas de todo el mundo en general han perdido capacidad, incluido el entrenamiento, pero también materiales, ¿no? y medios. Sí, sí. No, de hecho, habían mandado a Chatarrero en febrero 4 barcos estaban en Bahrein. Pero es verdad que ya estaba descomisionados ya en enero. O sea, pero es llamativo. Es decir, cuando vi esa imagen en febrero de los 4 barcos yendo para desguace, dije yo, esto no me parece buena idea. Sí, se ha dado, no sé, sinceramente, no sé en base a qué, no sé si el almirante Garat lo dijo ayer, pero por algún motivo, fíjate, desde la guerra del Golfo han pasado muchos años, se ha desmantelado esa capacidad como que no era necesaria. Y además en el futuro no se hará con dragaminas clásico, en el futuro ya entrarán sistemas no tripulados, evidentemente, ¿no? Pero bueno. No, de hecho ya, por ejemplo, los cazaminas ya tienen ya de eso. O sea. Y yo creo que hoy, una noticia hoy, de que los británicos estaban mandando para la zona un barco que tiene 4 robots, digamos, buscaminas, ¿no? Sí, el problema es que no los tienen entrenados, los que hemos dicho, son demasiado modernos, o sea, se van a estrenar en esta operación. Claro, después, bueno, me pregunta por aquí una persona que es de Israel, me comenta una cosa. Yo le voy dando vueltas al tema ya hace mucho tiempo y lo comenté en muchos programas. El hecho de que esto no sea tampoco sin querer, o sea, que el objetivo de acabar con Irán sea una jugada a largo plazo para debilitar a China. Es decir, yo lo comenté en Venezuela, lo comenté en la caso de Irán, que es una forma de quitar suministradores de petróleo asegurados a China. Y Estados Unidos es verdad que le sube el precio del combustible, pero Estados Unidos no depende de Oriente Medio. Su compra de Oriente Medio es muy, muy baja. No llegará ni al 1% de su producción. Y es verdad que sus exportaciones son a precio más alto y el fracking está ganando dinero a día de hoy. Por tanto, el consumidor medio americano lo va a sufrir porque el precio se pone en razón al precio medio del mercado, pero las empresas americanas están ganando más. Sí, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Prácticamente del orden del 20% del petróleo del mundo lo produce Estados Unidos y aunque Estados Unidos compra y vende, tiene superávit, ¿no? Es deficitario. Cosa que el resto del mundo, quitando los grandes productores como los que hay en Oriente Medio, pues lo somos, ¿no? Pero eso no tiene que ver. Yo sinceramente no veo un problema para China. Otra cosa es el caso de Venezuela, si quieres lo hablamos luego, pero para China no le veo un problema. China es productor de petróleo, es muy deficitario, pero China siempre va a tener acceso a comprar el petróleo. Lo único que va a pasar es que el petróleo va a subir de precio, pero va a subir para todos. No, para todos. Sí. Para todos, incluye a Estados Unidos. Estados Unidos, como vende más de lo que importa, pues ahí va a sacar negocio esas empresas. Pero el ciudadano de Estados Unidos, como tú y como yo, estamos pagando mucho más de lo que pagábamos hace un mes por repostar. Y las empresas de Estados Unidos están pagando mucho más de lo que pagaban hace un mes, igual que las empresas españolas y las chinas, por producir. Pero yo tengo mis dudas, porque mira, yo soy cliente de una gasolinera, voy siempre a la misma cadena, porque tengo una aplicación de móvil, ¿no? Entonces, cuando fui a echar gasolina el otro día, me decía, por ser cliente, no voy a decir el nombre, hasta 40 céntimos de descuento. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene su propio petróleo. Es una empresa española que tiene pozos petroleros, lo compra al precio que le costó siempre y lo está vendiendo más caro y se permite el lujo de hacer hasta 40 céntimos de descuento a sus clientes, ¿no? A mí, en mi caso es menos porque no tengo el gas con ellos, ¿no? Pero lo que quiero indicar con esto... Tenemos la misma empresa de electricidad. Bueno, que es la más grande. Pero lo que quiero decir es que
esto de los precios es relativo, ¿me entiendes, no? Es decir, hay una empresa grande petrolera española que tiene capacidad de extraer y no le afecta el precio. Claro, porque el petróleo que te está vendiendo, la gasolina te está vendiendo, ya la tenía hace meses. ¿No? Y la que tenga la saca de sus pozos. Y la compró a ese precio, pero el petróleo que está comprando ahora para refinar, o la parte que compre refinada, por ejemplo, de gasoil o lo que sea, lo que esté comprando, sea crudo o refinado, ahora es mucho más caro. ¿Qué hacen sí, las empresas? pero los que tienen puestos propios hoy. Dice, oiga, usted me está vendiendo un petróleo que... Pero eso es otra dinámica. La dinámica mundial es que el precio del petróleo y, por tanto, el precio de la energía ha subido. Y si el precio de la energía sube, el precio de absolutamente todo sube. Pero no solamente para nosotros, para Estados Unidos también. Vuelvo a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Una de las cosas que dice esa estrategia es que Estados Unidos necesita energía barata y abundante, aunque sea productor. Necesita que sea barata. ¿Por qué? Y entonces te lo explica por los puestos de trabajo, porque tienen que reducir costes, porque Estados Unidos está en línea de reindustrializarse y porque tiene que mantener la ventaja tecnológica que tiene, sobre todo la ventaja de inteligencia artificial, que es un auténtico devorador de energía. Luego, el hecho de que suba el precio de la energía, que es al final lo que sube, no es una buena noticia prácticamente para nadie. Tienes que ser extremadamente vendedor de energía, como por ejemplo Arabia o Kuwait, si pudiera sacar su petróleo por Hormuz para que esto sea una ventaja real, ¿no? Para el resto del mundo, incluso para un gran productor como Estados Unidos, es un problema gordo. Claro, está yo dando vueltas, que estaba buscando el mix energético estadounidense, de dónde saca el petróleo, ¿no? Es decir, de dónde saca, la electricidad. Que es, claro, al final la energía que nos vamos a... Al final hay que ir a las fuentes no energéticas, ¿no? De Estados Unidos. Estaba buscando los MIS, cuánto tenía de gas y petróleo. No, de gas tiene un 39%, sí que le afecta bastante. Sí. Tiene bastante más que China. Por ejemplo, China está mucho más electrificada que la mayoría de los países. Además, China todavía produce la mayor parte... De carbón. Es de carbón, la mayor parte de su energía, pero de carbón propio, además, de carbón propio en un país que no es una democracia, no es un país de libre mercado, donde puede manejarse, es un producto propio, puede manejar los precios el gobierno como quiera, ¿no? Con lo cual, a este seguidor tuyo de Israel le diría que la línea de contra China no parece que sea la principal en este caso, porque ya te digo, entre el mix energético de China, el carbón que tienen, el grado de electrificación, no de electrificación solo, sino también de energías renovables, incluida la de saltos de agua y demás, es elevado. Sigue siendo un grandísimo importador, pero lo va a comprar al precio que se lo vendan. No, claro, pero sí que le puede hacer, pero claro, el problema es que le puede afectar al tema de, digamos, de venta de sus productos. Es decir, claro, al final competir. Claro, si tú no tienes. Pero le va a costar a todos. O sea, China. No, ya sí, lo único que como no tiene nada de petróleo, nada, ni un yo qué sé, el chupete que compres. No, eso nos viene más caro porque el plástico de chupete. El chupete se sigue haciendo en China. Sí. O sea que no hay solución. Y si lo hiciera en vez de China a India le sigue costando más caro el petróleo y también va a subir el precio. O sea, el precio de la energía es global. Sí, es global, pero el tema es, a ver, ¿cómo explicarlo? Lo que en teoría entiendo que quiere hacer Estados Unidos es que al final, cuando vayan a vender a alguien, sea a un amigo en vez de a otro. Es decir, por ejemplo, ahora mismo China tenía un porcentaje de Irán que solo le vendía a él, porque Irán solo podía vender a China. En teoría, si Irán sale de esa zona y empieza a vender a todo el mundo, puede que le baje, lo que le venda a China. Bien, eso afecta al precio. O sea,
China prácticamente era el cliente único. Y pagaba lo que quisiera. Sí, sí. Claro. Entonces tenía petróleo barato, lo mismo que le pasa con el petróleo que le suministra Rusia. El ruso. Eso, justo. Vale, bien, le va a subir el precio del petróleo y puede perder algo de competitividad. Pero si ves lo que va a subir el petróleo con respecto a lo que estaba pagando, teniendo en cuenta que nos va a subir a todos y el mix energético de China, pues hombre, no sé, la competitividad que va a perder creo que es limitada. Habría que hablar con un economista. Sí, sí. Bueno, me manda aquí una captura y es interesante cómo casi se duplicó el precio de la gasolina en China. A finales de febrero, que esto no es justamente por esta guerra, es decir, ya vemos un problema que esto es gordo, es decir, esto es de diciembre y cómo subió en el 2026 el precio de la gasolina. Y esto tiene que ver a lo mejor con otros problemas. Por ejemplo, yo, en esta fecha, Francisco, puede ser el tema de Rusia, que no puede vender mucho porque Ucrania le impide las exportaciones. Es muy raro esta subida. Ucrania está atacando los puertos de salida del petróleo, las instalaciones petrolíferas y de gas de forma contundente, ¿no? Es una estrategia que limita considerablemente las capacidades de Rusia. Pero vamos, Rusia manda a China también por oleoducto. Sí, manda, sí. Pero bueno, algo pasó aquí en febrero. Yo me gustaría investigarlo. ¿Por qué se duplicó? No, más. Pasó de 80 a 1, subió un 25, 20 y pico céntimos. Pero claro, esto es de febrero. Y hay una cosa que yo creo que esto ya es. Lo consultaré porque yo tengo un familiar cercanísimo. Pues pregunta. A ver si es falso. A ver si es falso el dato. Pero bueno, ahí hace una gráfica seria. Hay un dato aquí que me parece muy interesante porque muchos decían, y no entendemos nada, cómo con este gobierno estadounidense sube el dólar. Claro, el dólar sube por un tema muy sencillo. Quieran o no quieran, las operaciones internacionales de petróleo se pagan en dólares. Y vemos de una bajada es una de las grandes fortalezas de Estados Unidos. Es una de las fortalezas que quiere limar en su competencia China, ¿no? China en todo su programa de inversión mundial, la nueva ruta de la seda, para decir el nombre no oficial, está forzando a que esas operaciones y transacciones no sean en dólares, no sean en yenes, ¿no? En yuanes. En yuanes, perdón, joder, se me ha ido. No, en japonés, sí. Sea en yuanes. ¿Y por qué? Porque es que es una de las fortalezas, de las grandísimas fortalezas de Estados Unidos como potencia mundial, es el dólar. Es que es la moneda que manejamos para los intercambios. Una de las buenas cosas que hizo la Unión Europea ha sido el euro, porque eso nos ha dado cierta fuerza monetaria pues que no teníamos, ¿no? Con las muchas moneditas, ¿no? O monedas nacionales de poca entidad comparadas con las de las grandes potencias. Pues vamos a un tema interesante, ¿no? Que es esa posibilidad limitada, ¿no? De intervención terrestre. Ya hablé en profundidad con el almirante Juan Rodríguez Garat de la posibilidad de una intervención en las islas. Poco más, porque con el número de tropas no hay para más. Pero ahora se está hablando últimamente de la posibilidad de una operación terrestre por el uranio. Es decir, a coger el uranio enriquecido al 60% o más. Y aquí, hay posibilidades de dónde está escondido. Unos hablan de la central nuclear eléctrica. Y ahora me sale esta noticia, que os la voy a poner aquí. La Fox está diciendo que puede que esté, lo vamos a ver, en Natanz.
a nearly impenetrable bunker buried deep in granite, where evil scientists have been working around the clock, cobbling back together a program that was obliterated during Operation. Hablan de Sí, enterrar eso- un granito en Natanz. Y aquí tenemos el sitio que se llama Peak Ace Mountain. Es una montaña de granito, como ha dicho, que no hay bombas, no hay bombas convencionales, ni siquiera las que se lanzaron en junio, que sea capaz de penetrar esa montaña, ¿no? Esa operación que apuntas es una operación muy arriesgada y es una operación de las que se llaman basadas en inteligencia. O sea, la inteligencia, el conocimiento de lo que hay, cómo hay, dónde está, a qué profundidad, o sea, solo se puede hacer si las posibilidades de error son realmente cero. O sea, no se puede hacer con grandísimos indicios y hacer una operación de ese calibre puntual, muy quirúrgica, para tomar ese uranio enriquecido sin saber a ciencia cierta. Es una operación muy difícil solamente por la parte de inteligencia. Luego hay que añadirle la parte propiamente dicha de la operación militar y aparte del manejo de ese uranio. Claro, aquí ves la montaña de Natanz, aquí está la central del proyecto nuclear y supuestamente está enterrado en estas montañas. Sí, esa Pero montaña claro, detrás esto supuestamente. ese pico, que la parte alta es más oscura, ¿Mm? lo ves, pues un pico es de granito. Esa montaña es de granito, o sea, es una roca muy dura y muy alta, muy pronto. No hay bombas que no sean nucleares capaces de atacar eso. Claro, porque una cosa es encerrarlo ahí. Claro, una cosa es primero que esté. La certeza de que está ahí. Claro. No de que ha estado hace una semana, no de que hace un mes sabías que estaba ahí, no, de que está ahí en el momento que haces la operación. Aquí tenía de esta zona, porque vimos que esto fue atacado en 2025 ya, y aquí hay un poco los impactos que hubo, que en Fordow fueron más grandes, pero aquí en Natanz no se vieron tan grandes. Aquí tenemos, esto creo que es el de... Esto no es Fordow. Si es el Fordow. Esto es Fordow. Natanz, aquí está. En Natanz fue donde atacaron ese descampado, que había un búnker justo en esta explanada. Pero parece que no atacaron Natanz la otra vez lo que sería la montaña. Claro, es que la montaña, pues sabrían que era malgastar unas bombas que son las bombas más potentes que existen hoy en día, que supongo que sería tirar por tirar, ¿no? Por lo que hemos dicho, no me voy a repetir, pero vamos. Claro, lo único que ahora que con esta superioridad aérea pueden estar lanzando, pero claro, no tienen tantas. Ese es el tema. Y una operación de comandos o fuerzas especiales aquí, para sacar 400 kilos de material radiactivo, también se ve problemático. Porque vamos a ver dónde está esto, para que nos centremos y veamos la dificultad. Está... Sí, viene en el interior de Irán. A 500 kilómetros en el interior. Y si nos vamos a una base de estas que tengan en Kuwait, por ejemplo, ya son 570 kilómetros. Los Chinook podrían... Teniendo la, yo no diría superioridad, sino dominio del espacio aéreo, pues no sería el mayor de los problemas presentarte ahí, ¿no? El mayor de los problemas es, repito, primero, saber que ahí está lo que quieres conseguir. Segundo, hacer la operación en tierra y como dice muy bien, el manejo de todo lo que hay que sacar, el material radioactivo y demás. No, es una operación de otro nivel. Vamos, si la hacen es para descubrirse. Lo de Nicolás Maduro queda en una cosa de niño. No, nada. No. Incluso aunque lo hagan perdiendo algún helicóptero sería un éxito, pero el problema que tenemos es que
Estados Unidos está en la mentalidad de guerra sin muertes, de 0 muertes. Y claro, y eso nos lleva a un problema o sea, grandísimo en cualquier guerra. Cosa que Rusia no tiene problema en este aspecto. Terrestre. En las guerras aéreas, el que tenga la superioridad aérea tan brutal como la que tiene Estados Unidos, pues sí, bombardea desde el aire y no tienes bajas, o las bajas son mínimas. Las bajas que están teniendo, de hecho, son en tierra. Las que han tenido pues son en bases militares en países de Oriente Medio, ¿no? Sí. Pero la guerra aérea llega hasta donde llega, tiene sus limitaciones. No es la solución siempre. Hay veces que hay que poner los pies en el suelo y ahí es cuando empiezan los problemas. Si tu planteamiento es no quiero tener bajas. Es que estamos en ese... Mira, hay una noticia que llama la atención. No sé si es porque van a ampliar el número de tropas desplegadas o van a hacer una fortaleza en las islas tomadas, que es un contrato para la construcción de búnkeres portátiles, que lo acaba de pedir Estados Unidos y es una muestra extraña. Es decir, salió ayer en Barras y Estrellas que piden varios modelos de plazos de entrega de 5 días, 1 semana y 2 semanas, dependiendo. Claro, eso parece improvisación, pero parece que también, claro, como se va a alargar la guerra, tendrán que ir cambiando un poco el enfoque, ¿no? Pues, Francisco, más o menos los temas los dimos todos. ¿Vemos preguntas del público? Venga. Vamos a ver. ¿Cuántas cabezas o células se divide la Guardia Revolucionaria? Al no haber una central, no acatarán las negociaciones con Trump. Ese es el problema que hay, ¿no? Al no haber jefes. Problema, creo que lo hemos dicho. Bueno, la Guardia Revolucionaria es un cuerpo paramilitar, pero aparte de la Fuerza Armada, ¿no? Ellos han descentralizado las operaciones. Esto lo hace muy difícil, pero yo creo que si se llega a un acuerdo en un régimen con las características, el régimen de los ayatolás, si se llega a un acuerdo con el régimen, estoy convencido de que la Guardia Revolucionaria lo va a admitir, porque ellos tienen mucho poder, y entre ese poder que tienen es el de alguna forma, de forma indirecta, no de forma directa, nombrar al líder supremo, ¿no? Que es lo que parece que ha ocurrido esta vez. Luego, si se llega a un acuerdo, también con su beneplácito. Si no, efectivamente sería papel mojado, pero no creo que se llegue a un acuerdo en contra de la Guardia Revolucionaria. Porque después siempre se nos olvida el ejército, ¿no? El Artés, que también existe, pero parece que no se habla incluso ni de ataques a sus cuarteles. Algo muy llamativo. Pero es verdad que, claro, que el programa nuclear, el programa de cohetes y el de drones es cosa de la Guardia Revolucionaria. Al final tampoco es un objetivo tan importante, porque lo desarmaron, ¿no?, a las Fuerzas Armadas tradicionales. Saludos, Campa, desde Panamá. ¿Qué está pasando que todavía por ahora no se ha podido neutralizar el 100% de las lanzaderas en Irán? Bueno, pero entiendo que algunas están ocultas en lugares que no son propios de lanzaderas, porque claro, aquí cuando hablamos de lanzaderas, Francisco, no nos pongamos una imagen de un Scud. Son camiones de obras, camiones de transporte con lona blanca, y que incluso alguno pone congelados Mohamed. Claro, efectivamente. Lo hemos apuntado antes. Estados Unidos lleva tiempo preparando este ataque. Irán lleva mucho más tiempo preparándose para este tipo de ataques. Y efectivamente, ¿qué es lo que dices? Las lanzaderas no es algo que estén todas, ni mucho menos localizadas. Con todo, parece que el grado de destrucción es altísimo, pero ni la inteligencia de Estados Unidos ni la de Israel sabe con exactitud la cantidad de misiles y lanzaderas que tienen. Menos lo vamos a saber nosotros, por supuesto. No, eso nada. Bueno, según los Estados Unidos, yo creo que Israel dijo que destruyó unas 300 y algo, casi 400, pero claro, a lo mejor tienen 600. Y con eso ya te vale, porque una misma lanzadera te lanza varios y no hay problema ninguno. El problema es que queden flechas. Claro. Es decir, yo en este tema
yo creo que es más importante destruir al arquero, ¿no? Pero que es la lanzadera. Pero claro, te puede quedar una sola lanzadera y si la usas bien, pues lanza muchas flechas. Es decir, ¿bajó el número de misiles? Sí. ¿Desapareció? No. Eso es lo que estamos viendo ahora, que siga habiendo como 20 lanzamientos. A diario siguen haciendo ataques. Evidentemente están dosificando, luego se les ha hecho un daño importante, no solamente a la destrucción, en los sitios que eran conocidos, en los búnkeres, se ha cerrado el acceso, ¿no? Se han bombardeado los accesos y aunque dentro haya misiles, lanzaderas, material, drones, pues no pueden sacarlos, ¿no? O es difícil que los saquen. Pero claro, no se sabe. Esto en la guerra se oculta todo lo que puedas ocultar, y empezando por los medios que tienes. Este es un camión que mira, aquí se ve muy bien lo que estamos hablando. Es el típico camión. Es un tráiler. No es un tráiler ordinario. Aquí se ve uno con el toldo bajado y como va dentro una lanzadera, sí, como pudo ir un cargamento de pepinos. O sea. Sí, tal cual. Nunca mejor dicho. Sí, eso te iba a decir, lleva un pepino, menudo pepino lleva. Pues vamos a ir a más preguntas. ¿Cómo aún Irán tiene tanta precisión en bombardear aviones estando en otros países? ¿Por inteligencia Rusia o China? Yo ahí creo que sí, que les están dando. No sé si es que se la den directamente, Francisco, o están actualizando los satélites comerciales gratuitos constantemente. Hombre, que le están dando inteligencia, lo raro sería que no lo estuvieran haciendo. Rusia no puede apoyar a sus aliados. Irán es un buen aliado de Rusia, no le puede apoyar como quisiera, pero le apoya en todo lo que pueda, y si le puede dar inteligencia que le puede dar seguro, pues claro, ¿cómo no se la va a proporcionar? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el ataque AWAC, también se producen dos cosas aquí, ¿no? Que le dijesen, ese avión está ahí parado. Vale, eso, pero a lo mejor llevaba ahí parado 2 días. Pues sí. Claro, el tema es que estos aviones tan grandes, no sé, me parece un error que estén tan cerca de la zona de. A ver, luego hay otra, lo sabes tú muy bien, los satélites comerciales hoy en día tienen una precisión, no tienen la precisión de un satélite espía, ¿no? De una gran potencia, pero tiene una precisión más que suficiente, pero mucho más que suficiente como para localizar objetivos del tamaño de una AWACS. Sin duda, claro. Sin duda. Es el tipo de inteligencia que utilizó, no sé si os acordáis, Ucrania cuando atacó a la aviación estratégica de Rusia a distintas bases. Utilizó eso. Hay fotografías, al que esté interesado que se mete en internet y lo busque, que se ven fotos del antes y el después, y son fotos de empresas civiles de satélites, ¿no? Hay dos fundamentalmente que son de acceso, y son comerciales, son de acceso gratuito. Pues igual que hay empresas civiles estadounidenses que tienen eso, que cualquiera puede acceder pagando a esas imágenes, pues por supuesto que Irán lo puede tener. Ya hace mucho tiempo que ese tipo de información, de que el satélite de observación terrestre no es privativo de las grandes potencias militares del mundo. Ya nosotros mismos podemos comprar esa información. Sí, bueno, yo estoy dando alto en una, pero es verdad que no estoy pagando y un día me puse a manejarla y no supe, pero bueno, me voy a sentar con calma y voy a ver cómo funciona. Hola Paco, te hice un pedido el 18 de marzo. Todavía no lo he recibido y me dicen un tal... Espera, a ver, Carolina, ¿me lo hiciste a mí o lo hiciste a la tienda Spring de YouTube? Porque yo eso no lo gestiono, eso lo gestiona en Spring. Ponte conmigo en contacto, ¿vale? Pero a mí personalmente por correo electrónico no. ¿Vale? Y 18 de marzo estamos ahí, todavía los pedidos están justitos. Pero mira, a ver, primero, si fue en la página web de Spring, porque eso es una empresa que YouTube pone y a mí me dan 2 euros por cada camiseta, no llevo nada de eso. Si no, ponte en contacto conmigo en info@franciscogarzacampa y me comentas.
Yo sí, el que quiera una camiseta mía de estas que yo tengo, los libros, en mi página web franciscogarciacampa.com os lo hago llegar, pero no es esta tienda online, es otra. Seguimos. Paco, ¿crees que el Mossad tiene información muy comprometedora de Trump y Trump fue chantajeado por Israel para iniciar esta guerra? Bueno, eso es una cosa que hablan del caso Epstein. Yo ahí lo dejo, que cada uno ponga sus pensamientos ahí. Yo tengo una teoría. No se puede descartar. No, porque eso es algo que... y que lo tenga Rusia tampoco. Claro. Porque ese tío lo vendía al mejor postor 2 veces. Y a uno una cosa que le interesaba y a otro. Y lo que le interesaba a los dos se lo vendía a los dos, ¿no? Y no lo descarto yo. Yo no lo descarto, ¿eh? No es algo que me parece extraño. Es que no se puede descartar. No. Otra cosa es que yo creo que es poco probable, pero no se puede descartar ni de lejos, vamos. Es poco probable, pero puede ser. Sí, no, es muy factible. Incluso añado más, que el chantaje no sea de fuera del país, que se lo está haciendo el Deep State estadounidense. Podría ser. Para que bajes un poco el suflé. Puede ser. ¿Por qué Israel manipula y oculta sus bajas como si fueran superhombres? No, tampoco oculta tanto. Yo sigo cuentas israelíes, leo el Times of Israel, Jerusalem Post y hablan de muertos. No, eso es una mentira. Lo que pasa es que os tragáis vídeos que son falsos. Yo vi vídeos de destrucción completa de Tel Aviv cuando eran falsos, en un fake como la casa. No hay esas muertes que dicen por internet de israelíes. No mueren, no, porque es que es falso. ¿No? Cuando murieron ayer mismo, hubo en el Líbano enfrentamientos y murieron israelíes y salen en Times of Israel los que murieron y sus nombres. No. Israel lo está diciendo, sí. Está informando y sobre el empleo de deepfakes de la inteligencia artificial para esa noticia. Las peores son las que no son tan evidentes, ¿no? Sí. Jerusalén destruido es evidente, no se lo traga nadie y tal. Pero hay otras, siempre hay algún tonto, sí. Que son, bueno, siempre hay algún, pero vamos, ese se cree lo que le cuente, ese no necesita una deepfake. Pero las peores son las que son sutiles, ¿no? Las que te ponen, creo que he visto una ayer o hoy, no sé cuándo, pues de 5 o 6 prisioneros israelíes, ¿no? De rodillas, ahí uno al lado del otro, militares, está hecho con inteligencia artificial, es fácil, pero ya es más creíble, ya no es, oye, que han destruido Jerusalén y no han dicho nada, hombre, eso es, pero bueno, se va a emplear y cada vez más. Hay que saber interpretarlo y saber cuándo te están intentando meter un bulazo de calibre inconmensurable, que es todos los días, por cierto. Es verdad que el sistema antiaéreo es casi perfecto, pero no es perfecto. Es decir, con que tú tengas un 95% de aciertos, si te lanzan 100, 5 te caen. Y es así. Lo que está claro es que en el otro lado Irán no gastó ni un solo euro en impedir que ataquen sus objetivos militares y no lo está logrando. Es decir, en el caso de Bahrein, Emiratos Árabes, que publica todo, creo que le lanzan al día en sus peores momentos 400 y lograron impactar 5. O sea, por tanto, están funcionando las defensas. Sí, está funcionando bien. Es lo que dices tú, para Irán la vida de su gente, pues parece que no vale tanto, que están más dispuestos a poner muertos encima de la mesa, en el campo de batalla. También es verdad que para el régimen de Irán esta guerra es una cuestión de supervivencia, cosa que no lo es para Estados Unidos, ¿no? No, para Estados Unidos no. Para Israel sí, pero para Estados Unidos. Para Israel. Francisco, ¿por qué el dolor histórico de Israel le permite hacer lo que quieran? Tenían armas de esas, tomar territorio de otros sin sancionar de nadie. ¿Por qué no hay justicia para el gobierno de Israel? Bueno, sanciones tiene Israel. Hay países que lo tienen sancionado. Esto es un tema básicamente de fuerza. En esos lugares del mundo, aunque no os lo creáis,
la debilidad es un problema. Es decir, si Israel no hace esto, le atacarían más o menos. Yo creo que le atacarían más. Por otro lado, los miembros de Hamas, ¿por qué atacaron el 7 de octubre? También hay que pensar si lo que buscaba Hamas el 7 de octubre era acabar con el proceso de paz que se estaba haciendo con los acuerdos de Abraham. Es decir, aquí no es todo tan fácil blanco y negro. Yo creo que esta zona de Oriente Medio, Francisco, es mucho más compleja. A día de hoy... Muy compleja. El 7 de octubre fue en un momento en el que se iba a producir algo histórico, que era el reconocimiento del Estado de Israel y las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia, ¿no? Cosa que se ha ido a garete a raíz del 7 de octubre y todo lo que ha coleado después. Dicho esto, pues Israel, por circunstancias históricas o por lo que sea, digamos, para entenderlo bien, tiene el gatillo fácil. Tiene el gatillo más fácil de lo que lo tendría un soldado de un ejército occidental. Lo estamos viendo en Líbano con los cascos azules y España lo ha sufrido. España hace unos años, pues Israel mató a un cabo primero, no recuerdo, español, en un sitio que yo conozco personalmente y que solamente puede ser fruto de disparar no por disparar, pero sin medida, ¿no? Porque fue dentro de una posición perfectamente localizada, centrada, marcada, al lado del despliegue de Israel, porque estaba justo en la blue line, en la separación de Israel con la fuerza de la ONU, en fin. Es algo que no tendría que haber ocurrido y que ocurre porque Israel tiene una tendencia en su enfrentamiento con sus enemigos a disparar primero y preguntar después. Es una tendencia, es una opinión mía, sé que muchos se me van a echar encima, pero es la sensación, o no la sensación, es la opinión que tengo y creo que es una opinión fundamentada. No, que sin duda, Francisco, pero es que los otros tampoco tienen muchos argumentos para... Claro, es que el problema es que nosotros los europeos... de Israel, ahora pregúntame de Hezbollah y te contesto. De Hezbollah, ahí va. Claro, digo, porque cuando estás luchando contra alguien que tampoco tiene reglas de enfrentamiento... Sí, la diferencia, los estados y los ejércitos nacionales tenemos que combatir, hacer la guerra relativamente en inferioridad de condiciones, porque nosotros sí tenemos regla de enfrentamiento, nosotros sí tenemos respeto por el derecho internacional, por los derechos humanos y por el derecho de la guerra, al fin y al cabo. Porque somos ejércitos nacionales de países, pero no nos podemos comparar con terroristas y no nos podemos comparar con milicias que no son ejércitos nacionales, ¿no? Eso lo hemos vivido en España. En España no hemos combatido a ETA utilizando las herramientas de ETA. ¿Por qué? Porque el Estado no es terrorista. El terrorista es la organización ETA, cuando existía, felizmente terminada, ¿no? Pues en las guerras, los ejércitos, es lo mismo. El símil es similar. Los ejércitos, aunque sean atacados de esa manera, fíjate, el 7 de octubre fue una salvajada, una auténtica salvajada. Hubo además una combinación de ataques con atentados terroristas, con una falta de humanidad tremenda, una auténtica salvajada. Pero eso no te da carta blanca para que tú hagas algo ni siquiera parecido, ¿no? Israel no ha hecho eso, pero también es verdad que Israel ha entrado en
en Gaza, por ejemplo, pues como un elefante en una cacharrería, ¿no? ¿No tiene otros medios para acabar con Hamás? Estoy seguro de que sí, porque tiene un ejército y una inteligencia militar y operativa brutal, muy importante. Pero a lo mejor no está dispuesto a ese desgaste. Es un país pequeño y está rodeado de enemigos por todas partes que están deseando acabar. Que se parezca, claro. Sí. Y además lo anuncian. O sea, no es un tema de... Lo pienso, ¿no? Es que estaba... Claro. A ver, nosotros tenemos la suerte o como analistas de que ni somos palestinos, ni somos israelíes, ni somos persas o iraníes y tal. Entonces podemos decir estas cosas. Claro, esto díselo a uno de Israel, díselo a un palestino o tal, que entonces te dirá otras cosas. Pero nuestra obligación es explicarlo cómo se ve desde fuera. Otra cosa es estar dentro del meollo y estar ahí jugándote la vida, por supuesto. Sí. Vamos a la última pregunta. ¿Qué pasaría si un misil iraní golpea el Domo de la Roca? ¿Cómo reaccionaría el mundo islámico? Bueno, esto, a ver, es posible porque un misil iraní cae donde cae. Aquí cae donde cae y aparte cae donde a veces el sistema antiaéreo le hace caer también. ¿Es posible? Pues yo no te digo que no. Cayó uno en la ciudad vieja de Jerusalén no hace mucho. Sí. Bueno, es de suponer que por la zona, bueno, de todas maneras caen por la zona, ¿no? Efectivamente, no, la precisión no es quirúrgica y muy importante lo que has dicho tú, la defensa antiaérea a veces produce daños colaterales de los restos que caen y los misiles, los que está lanzando los misiles nuevos, ya en el aire se abren, ¿no? Con distintas cabezas, porque con sus municiones, porque es la forma en la que tienen alguna posibilidad más que alguno de estos proyectiles caiga en el terreno, ¿no? Y al abrirse, pues se pierde se produce una dispersión y se pierde todavía más precisión. Pero vamos, supongo que en la zona que nos han preguntado, por ahí no estarán lanzando misiles. No lo sé, ¿eh? Uno cayó en la zona de la muralla. Bueno. Pero bueno, cayó en la zona de la muralla de la ciudad, no cerca, bueno, relativamente cerca del muro, sí, a lo mejor 200 metros o por ahí sí. Hay una pregunta que yo creo que finalizamos con ella, la posibilidad de que los hutíes entren de verdad en la guerra. Acaban de lanzar un misil ayer, pero no hay todavía un cierre del estrecho de... siempre se me va el nombre, Bab-el-Mandeb. Es que es muy complicado. Yo soy un poco limitado para esos nombres raros. Entonces, claro, esta posibilidad complicaría más porque Arabia Saudí está sacando algo de petróleo por la zona, también, del oleoducto. Claro. Claro. Arabia Saudí y Emiratos son los únicos productores del lado del Golfo Pérsico que tienen oleoductos para sacar una parte limitada de su producción por el Mar Rojo, ¿no? Y el Mar Rojo se cierra o en el Canal de Suez o en el estrecho de Bab-el-Mandeb, ¿no? Y el estrecho de Bab-el-Mandeb está a mano de los hutíes yemeníes, lo pueden cerrar cuando quieran. Lo pueden cerrar cuando quieran y eso es una amenaza latente que yo creo que por eso no se les está atacando muy en fuerza, porque lo único que faltaba ahora es abrir otro frente, ¿no? Entonces ya sería muy contraproducente. Es muy fácil cerrar los estrechos, como hemos visto en el estrecho de Hormuz, puedes estar en absoluta inferioridad y eres capaz de cerrarlo. Aunque los hutíes estén en inferioridad ante un enfrentamiento contra Estados Unidos, mantener abierto Bab-el-Mandeb requiere un esfuerzo tremendo. Y el petróleo que va por ahí, el que va sur-norte, ese viene a Europa, ese no va a China. Ahí los perjudicados seríamos nosotros. El que va norte-sur es petróleo ruso que está sacando Rusia para Asia. Bueno, pero aparte van los containers ahí.
Ese es el problema. No, eso es petróleo y luego están todos los contenedores, por supuesto. Que es verdad que algunos llegarán tarde el pedido que hagamos de internet, pero llegarán porque no se va a estropear y va dando la vuelta a África, como ya nos pasó con la anterior crisis de los UTIs, ¿no? Pues muchas gracias, Francisco, y recordar que Francisco tiene este libro Guerra S.A. y también el de los robots y la guerra, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Ese Guerra S.A. es sobre, por si a alguien interesa, es un libro sobre las empresas militares privadas, ¿no? Lo que se dan a llamar los mercenarios del siglo XXI, más llamado, pero bueno, sobre contratistas militares. Exactamente, los contratistas militares. Pues muchas gracias, Francisco, y si quieres decir algo al público como despedida final. No, si quieres decir algo al público de despedida final. Perdona, no, es que no te había ido. Pues nada, que la guerra esta de Irak, yo creo que de Irán es una guerra que se le ha escapado de las manos a los que la han iniciado. Al final es una guerra que está resultando cara, está resultando muy duradera y va en contra de los intereses estratégicos mundiales, porque son mundiales, de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que Estados Unidos va a hacer un esfuerzo en terminarla de forma dialogada y tenemos que estar muy atentos a los próximos días qué pasa con la mediación de Pakistán. Si no fuera así, se va a convertir en algo parecido a una guerra enquistada. Y nada más, un placer estar en este programa, que nos oiga gente tan interesada en cuestiones de seguridad internacional, de defensa, en cuestiones militares, y estoy a vuestra disposición siempre. Gracias. Muchas gracias, Francisco, y recordad siempre que estamos viviendo un mundo convulso, y aquí os recuerdo que podéis leer mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. En cualquier librería, en Amazon está, un enlace en la descripción del programa, pero también si lo queréis firmado y dedicado, al igual que algún parche y alguna de las camisetas que venden por ahí, también las tengo yo, como esta tan chula, podéis haceros con ella en mi página web, franciscogarciacampa.com. Y ahí sí que me puedo hacer responsable de que no lleguen, porque claro, eso es cosa mía. Por lo tanto, en franciscogarciacampa.com me lo pedís y ahí os explico cómo es el método de pago, un Bizum, una transferencia bancaria, y ya os llega el producto. Estoy ahorrando para hacer una tienda online para que sea más fácil y podáis pagar allí directamente y hacerme responsable yo de los productos. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Gracias y hasta la próxima.